bienvenida a la segunda jornada de la primera Conferencia Internacional de Profesores Principiantes, actividad organizada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a través de su Vicerrectoría Académica. Esta iniciativa se enmarca en el Convenio de Desempeño en Formación Inicial de Profesores, plan de mejoramiento institucional que está implementando la universidad para aumentar la calidad del desempeño profesional en las aulas escolares de los profesores formados en nuestra casa de estudios. Cabe recordar que en estos encuentros internacionales se abordará los desafíos que deben enfrentar los profesores noveles en sus primeros años de ejercicio laboral. La jornada de hoy constará de dos bloques. Comenzaremos con el panel de innovaciones de la enseñanza de profesores principiantes. Luego habrá un espacio para responder las preguntas escritas del público, las que serán retiradas al finalizar cada presentación. En la carpeta de cada uno de ustedes se encuentra disponible, como podrán notar, una hoja para escribir los comentarios. Después del café que se ha preparado, se realizarán los talleres en paralelo, a los que ustedes podrán asistir según el interés particular. Uno de ellos será dictado por la profesora inglesa Catherine Riley, otro por la docente de nuestra universidad, Carmen Montesinos, y el tercero será encabezado por los profesores David Contreras y José Miguel Garrido de la Escuela de Pedagogía de esta casa de estudios. Al regresar del almuerzo, la integrante del Centro de Investigación de Marzano Research Laboratory, Mitzi Hovak, nuevamente dictará una conferencia taller sobre cómo diseñar y enseñar metas y objetivos de aprendizaje. Pues bien, damos inicio al panel de innovación en la enseñanza de profesores principiantes de UCB. En el marco del concurso de innovaciones en la enseñanza de profesores principiantes, convocado en el año 2013, profesores titulados de nuestra universidad presentaron sus innovaciones pedagógicas desarrolladas en el aula, las que favorecieron el desarrollo de habilidades de nivel superior en sus estudiantes. Hoy estos profesores compartirán sus experiencias, tres profesores en particular, y que han obtenido buenos resultados en los aprendizajes de niños y jóvenes del sistema escolar chileno. En primer lugar, presentamos al profesor de Lenguaje y Comunicación, que se desempeña en el preuniversitario SPECH, Waldo Carballo. En segundo lugar, presentamos al profesor de Matemática, que pertenece al Instituto Superior de Comercio de Valparaíso, INSUCO, el profesor Sergio Morales. Y, finalmente, a la profesora de Filosofía del Villa María College de la comuna de Machalí, de la región de Higgins, Daniela Soria. Invitamos al profesor Carballo a compartir su innovación en la enseñanza, propuesta denominada Educación y Ciencias Cognitivas, bajada práctica en sistema de preuniversitario. Buenos días, reitero los saludos de bienvenida. Mi nombre es Waldo Carballo Moya, ya fue anunciado, profesor de Lenguaje y Comunicación, egresado de esta casa de estudio el año 2010 y actualmente cursando ya este año para enfrentar el segundo de Magíster en Estudios Cognitivos de la Universidad de Chile, en Santiago. En esta ocasión, el título que me convoca en cuanto a ciencias cognitivas y también su bajada a un sistema bien particular de preuniversitario. Mi intención con esto fue reunir, mezclar estos estudios de posgrado más los de pregrado y aplicarlos en ese sentido a mi desempeño en un preuniversitario nacional. En esa misma línea debemos estar claros, digamos, las dificultades que enfrentamos muchos como profesores principiantes de falta de materiales propios, digamos, creados originalmente para empezar tu primer año de trabajo. Antes de empezar, me gustaría conectar un poco y mencionar un tema anexo a lo que estamos trabajando, en el sentido de cuando hemos focalizado nuestra atención. Me gustaría que cada uno pudiese recordar su película favorita, su disco favorito, o alguna imagen, o algún edificio, o alguna escultura arquitectónica en la cual de repente nos fijamos en un detalle, o nos hicimos justamente fijarnos en un detalle. En ese minuto fuimos conscientes justamente de ese detalle que en principio pasaba desapercibido para nosotros. Ese proceso de focalización, ese proceso de hacer consciente, es lo que a mí me mueve desde pregrado, en el sentido de buscar metacognición
desde el lenguaje y comunicación para la profundización de habilidades en mi estudiante. Estamos claros, estamos trabajando desde el área del lenguaje, algunos elementos que se conjugan en nuestra profesión en cuanto a metodología, en cuanto a evaluación, como profesores principiantes, a veces tenemos que también desempeñarnos en orientación, sin serlo en ese caso desde la formación de pregrado, pero es un cúmulo de conocimientos que nos lleva a formar a estos adolescentes en sus etapas previas justamente al egreso escolar. En mi caso personal, durante el año 2013 enseñé, digamos, estuve a cargo de 92 estudiantes de distintos cursos, distintos niveles, distintas edades también. Estamos hablando de personas entre 17 y sobre 30 años que se estaban preparando justamente para la reciente selección universitaria que ya conocemos los resultados y vamos a poder conectar un poco con eso también finalizando ya la presentación. Poco a poco también les iré mostrando algunos materiales desarrollados originalmente que me sirvieron de apoyo para esta intervención didáctica y también metodológica. Mi pregunta de investigación: ¿cómo mejorar las habilidades metacognitivas de estudiantes de preuniversitario? Para algunos, un sistema bastante rígido y que solamente es ir a clase, acumulo cierto conocimiento y veo cómo lo puedo desempeñar en la prueba de diciembre. Recordemos que es solamente una prueba al finalizar cada año. Pero sí se puede intervenir, lo hice, se va a demostrar y va a ir viendo algunas evidencias justamente de ese proceso. Mi objetivo general, en este sentido, es explorar el nivel de aplicación de los estudios cognitivos en un grupo de estudiantes de preuniversitaria. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hacer esta bajada? Desde pregrado, en este caso acá en esta misma casa de estudio, cuando nuestro lenguaje y comunicación lo teníamos de vecino acá en Gimper, fue justamente tratar de sacar eso bastante abstracto de la teoría y llevarlo finalmente al uso. Nos describen modelos de evaluación, nos describen modelos de metodologías de enseñanza, justamente a veces muy teórico, muy árido, y ¿dónde está el uso? ¿Dónde está el uso que después yo justamente voy a ocupar enseñando en 5 o 6 años más, desde iniciar la carrera? Bajo esa idea he intentado acuñar un término del real aplicable, de llevar conceptos teóricos justamente a la bajada práctica y en uso. Esto ya tiene antecedentes en cuanto a una propuesta de escritura que desarrollé en pregrado y son algunas bases que tengo para lo de hoy. Mi objetivo específico: operacionalizar el estudio del Programa Nacional del Lenguaje PSU en este caso. Identificar las relaciones entre teoría y práctica entre ambos constructos y determinar estrategias metacognitivas para estos estudiantes de preuniversitario. En ese sentido, personalmente, y los resultados sí van a reflejar, mi intención siempre ha sido darle ese extra al estudiante, darle ese extra que en este caso los va a tener con habilidades ya en inicio de desarrollo para sus primeros años de carrera este 2014. Dentro del marco teórico vamos a ver algunos temas rápidamente, en el sentido de, algunos antecedentes de propuestas del área, estudios cognitivos, neurociencia, algo bastante en boga desde la biología, psicología cognitiva también vamos a mezclar en esta propuesta. Ahora, ¿por qué esta mezcla? Que para algunos quizás es bastante diversa. Esta formación de posgrado que les comento en Santiago justamente tiene ese carácter interdisciplinar. Y si recuperamos la teoría educativa que nos empapa justamente durante el pregrado, de planificación en conjunto, justamente, algo de eso justamente ya se ve desarrollado. En este sentido, dentro de los antecedentes que podemos ir encontrando, hay bastantes iniciativas para el área de lenguaje y comunicación a nivel de talleres. Talleres desde profesores universitarios, talleres desde profesores en ejercicio, pero justamente se queda en eso. Son talleres de intervención en los cuales hay una hipótesis, se comprueba, son estudios más bien cualitativos, algunos se cambian a lo cuantitativo, pero en ese sentido, desde la área lingüística y psicolingüística, si comprende el niño o no, si logra producir un texto o no, y de qué manera lo hace, con una prueba al inicio, una prueba al final, la metodología que ya todos conocemos de pre y post-test. En este
sentido, esta mejora en comprensión que me preocupa desarrollar es justamente para atacar las estrategias de bottom-up y top-down en cuanto a la comprensión. ¿Qué es lo que llevo hacia la lectura? Y qué es lo que la lectura también me entrega a mí como iniciador o como ya un lector más experto, si hablamos de, o lo que se espera en ese caso de una lectura de un universitario. Una pregunta que me hice durante este desarrollo es ¿cuánto tiempo es necesario intervenir? La literatura del área habla de 3 meses, 4 meses, 1 año, pero son intervenciones tipo taller. Lo reitero, es cierto momento en la semana, se activan ciertos conocimientos, después se hace una prueba que prácticamente se evalúa A, te pregunto A y me responde A. Y obviamente van a tener resultados por ese tipo. Entonces, ¿cuánto tiempo necesita intervenir? ¿Cuánto tiempo demora ese niño, esa niña, adolescente en este caso, en aprender finalmente? ¿Cómo me doy cuenta de que está aprendiendo? En este sentido es valorar antiguas discusiones, pero con nuevas herramientas, sobre todo lo que vamos a mencionar y mostrar desde neurociencia y psicología cognitiva. Esta imagen, obviamente con técnicas de neuroimagen actuales, es justamente el aporte desde neurociencia y psicología cognitiva a el área de educación. En este sentido, lo que vemos acá a su izquierda, está aquí de fondo el concepto de potenciación a largo plazo. ¿Qué es eso? Cuando usted está haciendo clases de biología, de matemática, de inglés, hay ciertos momentos justamente en que usted activa ciertas zonas del cerebro de su estudiante. Obviamente eso uno no lo ve. Una proyección justamente de este trabajo sería actuar a través de nodos, poder investigar desde ese sustrato también. Pero eso es lo que pasa a nivel interno. Si usted le enseña solamente desde una forma a estudiar, desde una sola forma a intervenir el objeto de estudio, solamente va a quedar en cierto tipo de conexión. Ahora, si usted alimenta eso por otras vías, por otras rutas, llevándolo al terreno práctico, si usted recomienda estudiar leyendo en voz baja, pero estoy trabajando visión, si leo en voz alta, audición, si estoy leyendo y asociando, estoy extrapolando lo que sé, y en ese sentido estoy aumentando las vías, las conexiones, estos caminos justamente, para llegar al concepto, y voy a mejorar memoria, voy a mejorar varios, digamos, elementos aledaños, si mejoro mi intervención. Entonces, si hemos tenido alguna vez una queja que mis alumnos no aprenden, quizá la falla está en la entrega, y justamente en ese sentido, si solamente enseño de una forma, tengo que inventarlo también en otros ambientes. La imagen que está a nuestra derecha es justamente luego de esa intervención. Justamente hay una frase dentro de la literatura que el aprender ocupa espacio. Y justamente es eso. Mientras más aprendo, más conexiones, más refuerzos justamente para llegar a la misma idea. Dentro de los pasos que seguí justamente para esta presentación, primero me interesa justificar la selección de los estudiantes. En este sentido, de los 92 estudiantes que tuve a cargo, seleccioné a 49 desde abril hasta octubre-noviembre, que fueron los que habían dado todos los ensayos internos. Quedaron puntajes obviamente altos y más bajos fuera del promedio, pero mi requisito para hacer un elemento demostrativo fue tomar 49 estudiantes que habían rendido todos sus ensayos. Eso lo quiero aclarar desde el inicio, porque no ocupé los 92. Ahora, ¿qué pasos fui siguiendo? En abril se creó una red social, un grupo, en este caso en Facebook, que funciona en muchos casos como la primera pantalla de inicio de muchos jóvenes, en su celular, en su computadora, en su tablet. Y en ese sentido me aproveché del uso en boga de esa red social a hacer una red social de lenguaje profe Waldo, lo habíamos creado. Y ahí justamente subiendo avisos y subiendo recomendaciones. Ellos obviamente tienen dudas internas y las van haciendo, pero fue un canal de comunicación ajeno al horario del preuniversitario. O sea, algo que nos permitía estar conectados durante la semana, aclarar una duda durante los otros días. Luego de eso, extendí el temario DEMRE, que si revisamos la página es bastante acotado. Si un estudiante lo toma a fin de año para repasar, tiene muy poco para repasar. Vamos a ver la extensión luego. Fuimos declarando también etapas de estudio, recomendadas obviamente para ir reforzando esta idea de estudiar lo mismo, pero desde diferentes vías. Este título, PSU Crack, es un Word bastante simple, un archivo de texto que creé durante el año. A los chicos se los liberé en septiembre
luego de fiestas patrias, ya luego de esas fechas, con estrategias rápidas, estrategias que vamos a ver algunas de aplicación en prueba, estrategias que no están en sus libros, digamos, no están, o muchos no tienen la precaución de tomar el apunte de la estrategia, puesto que va a servir en este tipo de ejercicio. Vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto a etapas de estudio, esto lo voy a reforzar más al final de la presentación, pero tiene que ver desde la utilización o el aprendizaje de un concepto tipo glosario y cómo voy reforzando esas mismas vías, con ejemplos, creando ejemplos nuevos, yéndome a otra asignatura con esas lógicas que he logrado adquirir. Acá hay un ejemplo. Este ejemplo corresponde al temario, en este caso de lengua castellana y comunicación, a diferencia de los otros dos ítems de literatura y medios masivos, quienes sean de lenguaje estamos hablando en esa misma línea. Y en esta idea, la comunicación dialógica, lo que propone dentro está a la izquierda, es solamente comunicación dialógica como título. Ahora, si empezamos poco a poco, obviamente un extracto, que compone el discurso dialógico, para conversación, discusión, simetría, varios conceptos que, si uno revisa el temario original, no están. Y para un estudiante actual que no esté, no se pregunta. Entonces, en ese sentido, hacer evidente, hacer explícito lo que se va a evaluar, me permite estar más atento y recuperando el ejercicio inicial, focalizar mi atención. Junto con ello, he logrado desde el pregrado en la formación de modelos de comprensión del discurso, por el profesor Anderson Velázquez, aplicar un constructo teórico llevado a lo práctico de la teoría de los esquemas. Cuando usted va a un restaurante, cuando usted va o hace un trámite o entra a un supermercado, sabe dónde moverse, sabe dónde, con quién conversar, si tiene que hacer cierto trámite, aplica un esquema. Si usted viaja en esta temporada, viaja a otra región e ingresa a un sistema, va a saber cómo moverse, porque has logrado extrapolar lo que ya sabías. Esta implicitación de esquemas, por ejemplo, esto aparece justamente en el archivo que les entrego a los chicos, de manera explícita. Cuando estás leyendo algo, por ejemplo, preguntarte el tema, idea principal, idea secundaria, quiénes son los agentes, quiénes son la parte pasiva activa del texto de la información, que sí se puede inferir, cuál es la parte explícita. Todo eso entregado, digamos, a la vista, no dejado solamente en el comentario de la clase, que uno sí lo hace. De hecho, no dudo que cada uno de los profesores aquí presentes da nuestros consejos. Pero mi labor en este caso, mi innovación fue hacerlo explícito, hacer un documento y mostrarlo a la vista. Por ejemplo, dentro de PSU, uno de los némesis para los chiquillos es el ítem de comprensión y léxico. Recordemos, son 50 preguntas, muchos las evitan y por evitarlas no lo vamos a tener este año en nuestra casa de estudio o en otro. Ese ítem de comprensión, por ejemplo, para el ítem, esas 15 preguntas esquivas del léxico contextual. Si el chico, en este caso, no sabe delimitar si lo que se está ocupando es un significado denotativo o connotativo, va a elegir cualquier reemplazo. Sí, en este caso es a propósito de mi utilización de PSU, pero quiero que se entienda bien de fondo, mi desarrollo de habilidades van pensadas totalmente como preuniversitarias. Esas son habilidades que me van a servir en mi primer o hasta segundo año de ingreso. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, estas preguntas de comprensión, PSU desde el 2003 que esta prueba ha iniciado, ha presentado este ejercicio de comparación de párrafos. Si vemos, esto es bastante obvio para muchos de los que estamos acá, pero para los chicos que están así, y lo hicimos evidente. Por ejemplo, cuando una alternativa, bueno, es verdadera lo que se dice para el primer párrafo y falso para el segundo, no me sirve, me piden relación. Al revés también, si empieza falso y lo que sí es verdadero tampoco me sirve. Si la relación empieza mal, sabemos que no tiene buen destino. Dos falsas, descartado. Se puede dar también la combinación de dos verdaderas, pero que entre sí no haya relación. Llevada al área del lenguaje, causal, cronológica, consecutiva, no hay unión, pero entre comillas el chico queda con la idea que sí se dice arriba. Y obviamente vamos a marcar en ese sentido, las que sean correctas para ambos, y hay un vínculo. Y justamente hay que guiarlos. ¿Cómo nos vamos guiando? Con la corrección y la elección de los distractores. Este esquema, justamente el que utilizo incluso conmigo mismo cuando he estudiado, tengo al centro un objeto de estudio. Primero, la manera como fuiste en clases, por ejemplo, del profesor. Poco a poco me voy separando de esa idea
hasta crear mis ejemplos propios y llevar esa lógica a otro ramo. Es ahí cuando encontramos justamente que comprensión no debe ser desarrollada solamente en lenguaje. Debemos enseñar a comprender en matemáticas, mis amigos lo van a mostrar, a comprender en historia, a comprender en ciencia. Es otro tipo de discurso. Las disciplinas, cada una tiene su estrategia y su discurso. Hay que enseñarle también a comprender. No solamente con buenas notas de lenguaje se podrá extrapolar tan fácilmente. Este tipo de investigación, como ya muchos se podrán adelantar, es de tipo cualitativa, este contacto con los estudiantes. Y aquí justamente me he hecho la pregunta de cómo es posible que esté yo mismo asociando puntajes a mi intervención, a este proyecto de innovación. En este caso, a su vez, me habla a mí otra pregunta sobre ella, de cómo es que ocupamos una escala de 1 al 7 y no de 1 a 10. ¿Cómo hacemos una rúbrica con puntaje graduado de 2, 4, 6, totalmente logrado, medianamente o no logrado? Hay algo de arbitrariedad. Pero justamente estamos evaluando cómo aprende la otra persona. Y en eso hay que tener bastante cuidado de los criterios que utilizamos. Como tipo de investigación y el modelo también exploratoria y descriptiva. Y me interesa enfatizar lo interdisciplinario de esta propuesta. En cuanto a los resultados, obviamente aquí se ve bastante engorroso. Esto es una síntesis, esta segunda hoja también, de los 49 estudiantes del primero al cuarto ensayo. Estamos hablando de evaluaciones desde marzo a octubre del año recién pasado. Pero llevemos esto a algo más visual, porque ocupemos algo bastante actual también de esta casa de estudio, los estudios sobre multimodalidad. Este esquema, en este caso este gráfico, muestra la cantidad de estudiantes en marzo que, digamos, sin ninguna intervención, ¿cómo entraron? ¿Con qué puntaje entraron? Tenemos en el corte más bajo de 300 a 399, 2 casos. En el tramo siguiente hasta 499, 27 casos, luego 18 casos y solamente 2 de 600 a 699 en marzo, el puntaje de entrada. En este sentido, me interesa ver cómo esto, desde marzo, más el trabajo metódico, semana a semana, mes a mes, ya en octubre, cambia la torta. Ya con esta intervención, ya con este hacer explícito, ya con este desarrollo metacognitivo en los estudiantes, de llevarlo al darse cuenta, tenemos algunos cambios. Los tramos más bajos se mantienen. Obviamente eso es un elemento ajeno justamente a esta investigación de si usted compara los niveles de asistencia, bueno, ahí también hay un elemento que profundiza. De 27, en el segundo tramo se reduce a 17. De 18 se aumenta a 22. Y en solamente 2 casos que estaban en los puntajes más altos se pasa a 8. Entonces algo se va mejorando. Y quiero destacar también que, bueno, esta intervención es 1 hora 20 a la semana, sin saber, como muchos de acá, nosotros profesores, no sabemos si el chico está estudiando en casa, si repasa, si le quedó, no le quedó, de qué manera se grabó eso y cómo lo está utilizando. Justamente quiero dar ese valor también a la propuesta. Pero está la pregunta, bueno, esos fueron resultados internos de tu trabajo en un preuniversitario, en Rancagua, ya, proyecto de innovación. Pero ¿qué pasó con la presión rural? Acá cambian los colores porque aparece un tramo extra. De los tramos más bajos solamente quedó registrado un puntaje, entre 400 y 499, 5, entre 500 y 599, 19. El tramo más alto que teníamos en los 2 diapositivas anteriores, 18 casos, que fue entre 600 y 699, y aparecen, en este caso, de 700, obviamente el rango, de 700 a 799, 5 casos. Número que no estaba justamente en la presentación anterior. O sea, es decir, esta intervención, este hacer explícito, justamente hay que tenerlo en cuenta para el desarrollo metacognitivo del estudiante. Finalmente, esta importancia para un profesor principiante, y en este caso el profesor principiante tanto de los 3 sistemas, en mi caso del universitario, debe hacer explícito, demostrar la habilidad, no dar cosas por sabidas, no dar cosas por hechas. No que los chiquillos lo saben, o lo deberían saber desde básica. Si no me he seleccionado de eso, no puedo elucubrar o evaluar algo que yo mismo no me he hecho cargo. Muchas gracias a todos.
A continuación, el profesor Sergio Morales presentará su iniciativa de innovación denominada Grupo de Estudio de Clases, INSUCO. Buenos días, mi nombre es Sergio. El nombre de mi propuesta está ahí, Grupo de Estudio de Clases, INSUCO, y corresponde a una propuesta de desarrollo profesional docente. Este es el INSUCO, ustedes pueden ver acá en las imágenes, me parece explícitamente el edificio. Este es un liceo bastante antiguo, es uno de los liceos emblemáticos de Valparaíso, tiene aproximadamente 100 años, en verdad tiene 110. Actualmente trabajan en ese lugar más de 100 profesores y tenemos una matrícula de más de 1000 estudiantes que están distribuidos desde primero medio hasta cuarto medio. Estamos enfrentando algunos problemas de aprendizaje en el sector de matemáticas. Eso se ha reflejado en el puntaje de la prueba CIPSE que se obtuvo en el año 2012, los cuales nos sitúan